Soy un sheriff jubilado y este incidente ocurrió hace ya bastante tiempo. Pero es lo único en todos mis años de trabajo que nunca pude explicar. Trabajaba para un distrito de la zona rural de Illinois. No ocurrían muchas cosas en ese condado, y a todos nos gustaba que fuera así. De vez en cuando tenía que lidiar con disturbios domésticos o daños a la propiedad, pero no era nada parecido a trabajar en una gran ciudad. Por supuesto, recibíamos llamadas sobre adolescentes que alteraban el orden público, normalmente los fines de semana. Una de las desventajas de estar en un entorno rural es que no hay mucho que hacer, así que los chavales tienden a ir por ahí causando problemas. Normalmente no es un gran problema y basta con que yo aparezca en el coche patrulla para asustarlos. Este incidente ocurrió un viernes por la noche. Hay una sección de senderos densamente arbolados abiertos al público en las afueras de la ciudad. Hay unas 14 millas de senderos en total. Los senderos no están muy bien mantenidos y se adentran bastante en el bosque. Hay un arroyo que fluye por el bosque. Hace años era un verdadero río, pero se ha secado bastante por alguna razón. No soy un oficial de conservación, así que no podría decirte por qué. A finales del siglo XVIII había un molino en el río y sus restos siguen allí hoy en día. Hoy en día, el viejo molino se ha convertido en un lugar de copas para los adolescentes de la zona. La última vez que estuve allí, estaba lleno de latas y botellas vacías y pintadas. Los chavales creen que están lo bastante adentrados en el bosque como para que no les pillen. Pero el problema es que hay varias casas que rodean esta parcela de bosque y la gente que vive allí puede oír a los chavales de fiesta. Recibí una queja por ruidos de uno de los vecinos que afirmaba haber oído gritos de niños y haber visto luces intermitentes en el bosque cerca del viejo molino. Desde luego, no era la primera vez que pillaba a adolescentes en el molino, así que salí sin pensármelo 2 veces. La caminata hasta el molino era de unos 5 kilómetros. No era exactamente como quería pasar mi noche de viernes, pero supongo que todo se paga igual. No había ningún coche aparcado en el aparcamiento público cuando llegué, pero eso no significaba necesariamente nada. Los adolescentes que no hacen nada bueno son listos y probablemente aparcaron en otro sitio y entraron andando, así que me adentré en el bosque con mi linterna. Pude oír a los chicos riendo y gritando en cuanto puse un pie en el sendero. No sonaban muy lejos, desde luego no lo suficiente como para estar en el molino. Lo primero que pensé fue que me alegraba de no tener que caminar hasta el molino esta noche. Al principio me pareció que las voces venían de algún lugar a la izquierda de donde me encontraba, pero cuando intenté seguirlas, se movieron hacia mi derecha. Los llamé y les dije que dejaran de molestar, pero no obtuve respuesta. Sabía que lo más probable era que me hubieran visto y se estuvieran marchando de allí lo más rápido que pudieran, así que decidí dirigirme al viejo molino de todos modos, ya que era de donde el vecino afirmaba que venían las luces, y muy posiblemente seguiría pasando algo allí. El bosque permaneció tranquilo durante el resto de mi caminata. El sendero estaba muy cubierto de maleza, pero me las arreglé para seguirlo. Incluso en la oscuridad, oí el crujido y supe que estaba cerca. Y fue entonces cuando oí las voces de nuevo, igual que la última vez. Eran gritos y risas, pero no podía distinguir ninguna palabra. Alumbré con mi linterna hacia el molino, pero no vi a nadie. Estaban en algún lugar del bosque, pero no sabía exactamente dónde. Las voces sonaban lejanas y cercanas al mismo tiempo, y también parecían venir de todas direcciones. Iluminé el bosque con mi linterna y capté varias luces que me devolvían el reflejo. Lo primero que pensé es que se trataba de linternas, pero al mirar más de cerca vi que eran ojos. Debía de haber al menos 12 pares de ojos, todos más o menos de mi altura. Permanecían ocultos en la sombra, así que no pude ver bien sus rostros, pero vi que tenían una piel blanca y fantasmal. Sus voces parecían humanas, aunque no decían ninguna palabra que yo conociera, y cuando vi sus ojos,
Supe que eran algo totalmente distinto. Retrocedí lentamente por el sendero. No quería correr por si eso provocaba que esas cosas me persiguieran. Encendí mi luz una vez más en el molino y no sé por qué lo hice. No estaba pensando racionalmente en ese momento, pero el viejo edificio en ruinas se iluminó completamente con ojos. No me quedé a contarlos, pero debía de haber al menos otros 10 pares de ellos allí dentro. Las voces me siguieron todo el camino de vuelta hasta mi coche, y fue la cosa más aterradora que jamás había experimentado. Las voces venían de todas direcciones, algunas de cerca, otras de lejos. Era como si trataran de desviarme del camino o de que me perdiera. No soy religioso, pero rezaba a todos los dioses para que me sacaran de allí y me llevaran sano y salvo al coche esa noche. Milagrosamente me las arreglé para seguir el camino. Cuando volví al coche, estaba bastante conmocionado. Volví a la comisaría y me encerré dentro durante el resto de mi turno. Tampoco sabía qué escribir en el registro del informe. Nunca hablé con la persona que dejó la denuncia sobre los adolescentes aquella noche. Solo quedó un mensaje en el contestador automático de la comisaría. Cuando intenté llamar al número, estaba desconectado. Investigué un poco ese número de teléfono y no pertenecía a nadie de nuestro condado. Entonces saqué los registros telefónicos de la comisaría y cotejé todas las llamadas entrantes de ese día y del día anterior. Y simplemente no existía. No podía explicar nada de esto. Decidí hacer un informe de un oso negro peligroso en el bosque. Y pusimos barricadas para mantener a la gente fuera de allí. No sé qué eran esas cosas que vi, pero sabía que no eran nada bueno y tenía que mantener a la gente alejada de ellas. Cuando me alisté en el Ejército del Aire, me dieron la oportunidad de formarme. Como mecánico, me gustaba trabajar con aviones, pero, como en la mayoría de los trabajos, había tareas secundarias que no eran las más divertidas. Una de esas tareas era ocuparse de los suministros de herramientas. Normalmente teníamos un civil permanente que se encargaba de los suministros de herramientas durante el día, pero alguien tenía que estar allí durante el turno de noche para encargarse. El edificio de suministros de herramientas estaba en medio del aeródromo y bastante alejado de los demás hangares. Estaba lo suficientemente lejos como para sentirme bastante aislado. Como recién alistado, me dijeron que el edificio de suministros de herramientas de nuestro escuadrón estaba embrujado. Pensé que eran las típicas tonterías que la gente cuenta a los nuevos, así que lo descarté. Ya había hecho mi parte de trabajo con herramientas cuando era nuevo. No tienes mucho valor hasta que te entrenan, así que te ponen en la división de suministros. Nunca había tenido ningún problema, pero a los 6 meses de estar destinado en este escuadrón en concreto, volví a encontrarme allí. La noche en cuestión volábamos de noche. Eso significaba que casi nadie necesitaba herramientas, así que no había mucho trabajo. Hacía más de 1 hora que no veía a nadie y se acercaba la medianoche. Normalmente intentábamos cerrar a las 12, pero en los vuelos nocturnos los aviones no aterrizaban hasta la medianoche. Así que teníamos que permanecer abiertos más tiempo por si volvían con algo que necesitara reparación. Estaba muy cansado e intentaba mantener los ojos abiertos cuando empecé a oír un crujido metálico. Era un edificio antiguo con planta baja y primer piso. La primera planta era básicamente una escenografía metálica, y desde ella se podía ver el suelo a través de una estructura parecida a un balcón. Aunque había 2 plantas, se podía ver bastante bien el piso de arriba desde el de abajo y viceversa. Así que el sonido del metal crujiendo no era tan inusual. La temperatura estaba bajando, así que no era nada fuera de lo normal, pero el hecho de no ver ni hablar con nadie durante un tiempo parecía hacerlo mucho más perceptible. Así que pasó media hora y oí lo que sonaba como metal cayendo sobre metal. Había muchas estanterías metálicas. Sin embargo, el suelo tenía tacos de goma.
Cualquier cosa que cayera de la estantería no habría hecho mucho ruido a menos que fuera grande, y en ese caso se oiría un ruido sordo. Se trataba de un sonido metálico. Me molestaba porque estaba en la oficina viendo la tele y se oía claramente por encima, así que no era silencioso. Decidí dar una vuelta y asegurarme de que no se había caído nada. El control de las herramientas era muy importante, y si faltaba alguna al final de la noche, todo se paralizaría y tendríamos que buscar por todas partes hasta encontrarla. Nadie se iría a casa si perdíamos algo, así que decidí que sería mejor encontrar algo en el suelo ahora que esperar hasta más tarde y darnos cuenta de que algo no estaba donde tenía que estar. Así que caminé despacio, comprobando cada herramienta, asegurándome de que todo lo que no estaba allí estaba etiquetado correctamente o tenía papeles que indicaban dónde estaba. No vi nada fuera de lugar. Eché un vistazo al piso de arriba, aunque sabía que el ruido no procedía de allí, pero nada parecía fuera de lugar. En ese momento me puse un poco nervioso. Me rondaba por la cabeza la idea de que podría haber sido alguno de los otros chicos que me estaban tomando el pelo. Normalmente contábamos la historia del fantasma de los suministros de herramientas a la gente nueva y luego, cuando se encontraban de servicio, era divertido tomarles el pelo y entrar ligeramente por una pequeña escotilla que había en la parte trasera del edificio. Los nuevos no sabían que la escotilla estaba ahí, así que podías entrar sin ser detectado y asustarlos bastante. Yo ya llevaba un tiempo en el escuadrón y a esas alturas solía ser el que gastaba las bromas. No tenía mucho sentido que nadie me gastara bromas. Pasé a un segundo plano en la oficina y seguí viendo la cutre televisión de medianoche, rezando para que todos los reactores bajaran en buen estado y yo pudiera salir de allí. Y entonces, no más de 5 minutos después, empecé a oír pasos. Finalmente, alguien realmente necesita algo, pensé. Así que salí a ver qué querían, pero no había nadie. Miré en la puerta principal por si traían algo y necesitaban ayuda para descargarlo, pero no había nadie. Pensé que lo estaba perdiendo. Para entonces estaba muy cansado. Me di la vuelta para volver a entrar y fue entonces cuando vi huellas húmedas en el suelo. Afuera estaba mojado, pero mis botas estaban secas. Como no había estado fuera en toda la noche, no había nadie en la zona de suministro de herramientas cuando me acerqué a la puerta y nadie podría haber pasado por delante de mí para entrar mientras yo estaba mirando hacia afuera. Así que, mientras miraba a mi alrededor, volvieron a oírse los pasos y una estantería llena de herramientas cayó al suelo. Fue como si una mano invisible las hubiera empujado al vacío. No había literalmente ninguna explicación para algo así. Ni viento, ni terremoto, ni movimiento de ningún tipo. Me quedé mirando el montón y sentí un frío glacial. Nunca antes había creído en cosas encantadas ni en ningún tipo de actividad paranormal. Pero si algo estaba tratando de convencerme de que debía estarlo, sin duda estaba haciendo un buen trabajo. No parece gran cosa, pero esto realmente me asustó. Después de aquella noche, siempre hacía lo que podía para regatear ese deber. Trabajo en una empresa de demoliciones y nos contrataron para levantar una casa en las afueras de Omaha, Nebraska. La casa estaba en ejecución hipotecaria y llevaba muchos años abandonada. El banco no pudo vender la propiedad y la casa empezó a deteriorarse, convirtiéndose en una monstruosidad en el vecindario. Al final, el banco decidió derribarla mientras pensaba qué hacer con el solar. Admito que la casa daba un poco de miedo en su estado ruinoso, pero eso no significaba que estuviera encantada. Tampoco es que hubiéramos oído rumores al respecto, y no era nada que se me pasara por la cabeza cuando hicimos las inspecciones iniciales. Hasta que entramos en el sótano y vimos una alfombra que parecía manchada de moho negro.
La alfombra no estaba mojada ni nada, pero después de arrancarla encontramos una trampilla escondida debajo. Estaba muy bien cerrada y cuando la abrimos descubrimos un pequeño cubículo de unos 1,5 por 1,5 metros con las paredes y el suelo formados por tablones de madera toscamente ensamblados. Lo extraño era que en esos tablones había grabados unos símbolos extraños. Al principio pensé que eran satánicos, pero al mirarlos más de cerca eran otra cosa, tal vez algo arcaico y pagano. Más extraño aún, había palabras grabadas en los tablones, pero era un idioma que no reconocía. Y esparcidos por el suelo había varios esqueletos de pájaros carbonizados y descompuestos y otros huesos pequeños. Parecía una especie de sacrificio ritual o una ofrenda. ¿Quién sabe cuál era su propósito? Pero no era algo que nos impidiera hacer nuestro trabajo. Terminamos la inspección, nos aseguramos de que todos los permisos estaban en regla y programamos el comienzo de la demolición para el día siguiente. El trabajo duraría unos 5 días en total. El primer día transcurrió sin contratiempos, pero el segundo tuvimos problemas mecánicos y eléctricos con nuestra excavadora hidráulica y otros equipos. Por cierto, ocurrió justo cuando estábamos excavando el sótano y aquel cubículo. La maquinaria estaba bien antes de eso. No había ninguna razón para que se nos estropeara de repente. Esa misma noche, cuando mi mujer y mis hijos se fueron a la cama, empezaron a ocurrir cosas muy raras. Estaba en casa, en mi despacho, trabajando en una oferta, cuando oí a gente hablando en el salón. Pensé que mi mujer y mis hijos habían vuelto a bajar, pero cuando les llamé, no respondieron. Salí al salón y de repente las voces se convirtieron en susurros, como si supieran que iba a llegar y estuvieran intentando no hacer ruido. El salón estaba oscuro, pero aún podía distinguir las siluetas de los muebles y estaba claro que no había nadie. Pero una fracción de segundo antes de encender la luz, juro que vi una figura alta y sombría en el rincón más alejado. Medía unos 2 metros y podía distinguir el contorno de una gabardina y un sombrero de copa. En cuanto encendí la luz, las voces cesaron y la figura desapareció. El salón estaba vacío. Me pareció estar viendo y oyendo cosas. Y entonces sentí una vibración realmente malévola mientras me recorrían escalofríos por la espalda. Ya no quería estar abajo sola, así que cerré mi despacho y subí a acostarme. Unas horas más tarde me despertó el sonido de unos pasos fuertes que iban y venían por el pasillo. No pareció despertar a mi mujer, así que me levanté para ver qué pasaba. En cuanto abrí la puerta del dormitorio, los pasos cesaron, pero al final del oscuro pasillo pude ver aquella figura alta y sombría con sombrero de copa allí de pie. Encendí rápidamente una luz, pero de nuevo la figura desapareció. Ahora tengo que admitirlo, me estremeció. Así que dejé la luz encendida y me costó volver a dormirme. Me dormía y me despertaba con cualquier ruido, real o imaginario. En uno de mis estupores, juro que vi aquella figura sombría a los pies de mi cama, pero en cuanto me levanté, había desaparecido. Me dejó petrificado con esta abrumadora sensación de pavor, y sentí que estaba jugando conmigo. Al día siguiente estaba agotado y me di cuenta de que los demás parecían tan privados de sueño como yo. Empezamos a hablar y descubrí que cada uno de ellos había visto exactamente la misma sombra con sombrero de copa en su propia casa. Todos estábamos asustados. No podíamos evitar pensar en el cubículo del sótano. ¿Molestamos algo que no debíamos? ¿Se trataba de algún tipo de brujería? Intentamos ponernos a trabajar, pero nos encontramos con los mismos problemas mecánicos que el día anterior. Finalmente, sugerí que viniera un sacerdote a bendecir el lugar antes de continuar. Todo el mundo estuvo de acuerdo, incluso el tipo que no era religioso y no creía en lo sobrenatural. Fuimos a mi iglesia local
y le contamos a uno de los sacerdotes lo que estaba pasando. Nos escuchó y se dio cuenta de lo asustados que estábamos. Vino al lugar, bendijo la zona y rezó algunas oraciones. Luego tuvo la amabilidad de ir a casa de cada uno de nosotros y rezar allí también. Bueno, parece que funcionó. Al día siguiente no tuvimos problemas con la maquinaria y pudimos volver a lo previsto. De hecho, estábamos tan ansiosos por demoler esa casa que terminamos un día antes. Ninguno de nosotros volvió a ver la sombra. Tardé unos días en calmarme y dejar de escudriñar en la oscuridad para intentar encontrarla. Sigo sin tener ni idea de qué era, por qué apareció y cómo se relacionaba con aquella casa. Aunque el cura pareció ponerle fin, temía por lo que fuera que se construyera en aquel solar y por quien fuera a instalarse allí. Por la gracia de Dios, espero que las oraciones fueran lo bastante fuertes como para mantenerlo alejado para siempre.